Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, amigos. Bendiciones de parte del Señor esta mañana. Alabamos a Dios y damos gracias por su misericordia, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, porque Dios es el todo del hombre. Y esta mañana nos permite, bajo su misericordia y su grandeza, poder traer una vez más el mensaje de su palabra que Él tiene para cada uno de nosotros. Y el título de esta predicación, Tengo hambre y sed. Dice la palabra del Señor, basándonos en Mateo capítulo 5 y el verso número 6. Dice su palabra ahí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dijo el Señor Jesús. Recordemos, seguimos con la serie de predicaciones sobre las bienaventuranzas que el Señor Jesús dio en el Sermón del Monte. Así que, ¿qué es la justicia? ¿Y por qué Dios desea que manifestemos ese anhelo de justicia en nuestras vidas? Veamos algo antes para poder entender a qué se refiere el Señor y por qué Dios es tan maravilloso, es tan lindo, es tan grandioso, que todo lo que Él dice en su palabra es perfecto, es santo, está inspirado. Y Él no utilizó acá dos palabras que vamos primero a verlas para poder entender qué es el hambre y sed de justicia que usted y yo debemos de tener. El hambre y la sed son dos de las fuerzas más poderosas del cuerpo humano. O sea, son pocas las sensaciones físicas tan imperiosas como un estómago vacío con necesidad de alimento o una garganta reseca que necesita agua. El hambre y la sed nos impulsan a tomar medidas rápidas y decisivas. Si no, moriríamos. Cosa que miren, cuando tenemos hambre y sed de esta manera, haríamos cosas que uno nunca haría normalmente, mis hermanos. Así de imperiosa necesidad es la sed y hambre que nuestro Señor quiere que nosotros tengamos cada día por su palabra. Jesús sabía lo que era tener hambre y sed. Al inicio de su ministerio, recién siendo bautizado por Juan en el Jordán, dice la palabra en Mateo capítulo 4, del verso 1 al 4, para que veamos, hermanos, que yo les he enseñado que el mejor ejemplo, miren, hermanos, en el mundo usted no puede fijarse en mí, ni en el otro pastor, ni en el otro porque es bueno, ni no, hermanos. El mejor ejemplo, es más, el único ejemplo verdadero que tenemos nosotros para guiarnos es Cristo Jesús. Es lo que Él hizo, es lo que Él nos enseñó, mis hermanos, y en Él deben estar puestos nuestros ojos. La palabra dice en Mateo capítulo 4, verso del 1 al 4. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora quizás alguno por ahí de los que les gusta enfrentar la palabra de Dios va a decir: pero es que Él era el Hijo de Dios y por eso aguantó todo ese tiempo en el desierto. Bueno, no, hermanos, no olvidemos que sí, Jesús es y será el Hijo de Dios siempre, porque es un Dios eterno. Pero al venir a la tierra y tomar forma de hombre, recordemos esto, Él se hizo como nosotros. ¿Para qué? Para habitar entre nosotros y para poder traer ese mensaje precioso que hasta la fecha no ha cambiado. El Señor, el reino de los cielos, se ha acercado a cada uno de nosotros. Él adquirió esa parte humana que fue la que Satanás tentó. Entonces no olvidemos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. ¿Cuál parte creen ustedes, hermanos, que va a tentar el diablo?
En ese momento él iba a tentar esa parte humana, igual que con usted y conmigo. Tenemos el Espíritu de Dios, pero ¿a dónde viene la tentación? ¿Hacia la parte espiritual? ¿Hacia la parte que nosotros estamos practicando? No, hermanos. Él va a tocar y va a ir hacia esta carne que sabe que es débil. Entonces, él vino para tentar esa parte de nuestro Señor Jesucristo. Parte, ¿por qué? Porque él tenía hambre, dice la palabra, al final de los días, no dicen cuál día, pero ya al puro final, él tenía hambre. ¿Verdad? Esa parte humana tenía hambre. Nunca olvidemos, hermanos, que nuestra vida es un crecer diario hacia la perfección. Lo cual será evidente cuando Cristo venga por nosotros. Por eso nunca podremos decir, y el que diga eso es un mentiroso, yo estoy completo, no necesito nada más, ya yo sé todo, ya la Biblia me la sé toda, ya la leí toda, ya tengo todo. Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos, porque precisamente como hijos de Dios, nosotros tenemos que venir todo el tiempo, todos los días, en todo momento, a buscar el favor de Dios. Entonces no podemos decir, ya yo terminé, y vamos a leer un verso que va a completar lo que yo les estoy diciendo. ¿Por qué no podemos decir eso? Por causa del pecado y las tentaciones de Satanás, es necesario que debemos presentarnos cada día ante Dios y buscar su favor, su ayuda, para poder enfrentar ese ataque que también es diario. También es diario. O usted puede decir, no, viera que esta semana Satanás me dejó en paz. No ha llegado. Para nada ha llegado. Mira, no, ni siquiera me he dado cuenta. Ni me ha tentado en nada. No me ha influido en nada. Y yo le pregunto, hermano o hermana, ¿cuántas veces estudió la palabra de Dios esta semana? Ah, no, el lunes, yo estudié la palabra el lunes. ¿Y el martes? ¿Y el miércoles? ¿Y todos los demás días? ¿Quién cree ustedes que está detrás de quitar esa necesidad de nosotros de buscar de Dios día a día? Satanás. Entonces, sí estuvo ahí. El ataque de él es diario. Muchas veces no es en cosas, hermanos, de que viene alguien y nos ofende y nos dice, no, eso no. La mayoría de las veces él nos ataca, mis hermanos, disimuladamente, y quita de nosotros esa necesidad si nosotros se lo permitimos. Por eso es que usted y yo debemos estar claros, hermanos, y decididos de que debemos de venir delante de la presencia del Señor todos los días y en todo el momento en que nosotros podamos, mis hermanos. Dice la palabra en Filipenses, la carta a la iglesia en Filipo, capítulo 1 y el verso número 6. Estando persuadido, o sea, también se tiene un sinónimo de convencido de esto, del que comenzó la obra, la buena obra, del que comenzó en vosotros la buena obra, ya la terminó. Amén. Ojalá que usted esté atento y me diga, no, pastor, no es así. Pero muchos lo leen así. ¿Qué dice la palabra del Señor? Estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. O sea, está hablando a futuro. La perfeccionará hasta el día de Cristo, porque ese día usted y yo sí vamos a ser perfectos, mis hermanos. Ese día sí vamos a estar completos. Ese día ya vamos a escuchar la palabra directamente de aquel que inició la buena obra en usted y en mí. ¿Cuándo? Cuando el Señor vino a nuestros corazones. Por eso la vida del creyente siempre, hermanos, miren, un pasito, un poquito. No tiene usted que decir, es que hoy leí 50 capítulos. O como dicen muchos, hoy leí. No es leer, lea una porción. Nada más, lea un capítulo y métase, estúdielo. Hay que sentirlo, hay que catarlo en nosotros. Porque vean lo que dice la palabra perfecta, hermanos del Señor. Él inició la buena obra en usted cuando le conocimos. Antes éramos pecadores, estábamos en contra, es más, éramos enemigos de Dios.
Mas cuando Él nos amó, dice la palabra de Dios, y su Espíritu nos convenció de la situación crítica en que nosotros estábamos, la situación de pecado, de suciedad, de impureza, de hediondez en nuestra vida. Pudimos entender que necesitábamos de Él, y entonces ahí Él inicia esa obra, buena obra en nosotros. ¿Cuál? La de cambiarnos día a día, la de estar con nosotros todos los días, la de proveernos todos los días, la de sentir que el Señor está con nosotros y acompañándonos todos los días. Esa es la buena obra que Él inició en ti y en mí cuando le conocimos. Y la palabra dice que Él la va a perfeccionar, o sea, la va a hacer completa, la va a hacer maravillosa hasta el día de Cristo. Y ustedes saben que es el día de Cristo porque yo ya se los expliqué. Entonces, el Señor le enseña a Satanás el propósito de su venida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De lo que vemos en este mundo, viviremos físicamente, mis hermanos. De todo lo que hay aquí lo necesitamos físicamente. Pero lo más importante para nosotros es poder comer de ese pan de vida que fue el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y dónde encontramos ese pan de vida? Aquí está, hermanos, en su palabra perfecta. Y vamos a leer ahora que dice que la palabra, que los dichos de Dios son justos. Entonces, para nosotros los hijos de Dios, lo más importante es alimentarnos de su palabra, de sus dichos, de sus estatutos, de sus decretos. ¿Por qué? Porque ellas nos va a enseñar a nosotros aquí, hermanos, a saber esperar la bienaventuranza, a saber esperar la provisión preciosa de Dios, a poder esperar la ayuda de Dios en nuestra vida. Pero a veces equivocamos, primero buscamos en el mundo y nos afanamos, y cuando no encontramos nada, cuando vemos que es imposible, entonces venimos a la palabra del Señor, y así no es como Dios nos lo manda. Primero, vamos a leerlo ahora, busca primero, ya ustedes saben ese verso, ¿verdad? Vamos a leer un momento. Entonces, ese sacrificio, mis hermanos, que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Veamos que Jesús le dijo a Satanás, no le dijo de unas palabras o de ciertas palabras o de ciertas partes de la palabra vivirá el hombre. No le dice así, ¿verdad? ¿Cómo le dice? De toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es toda la palabra que salió de la boca de Dios? Esta es su palabra, mis hermanos. No perdamos de vista eso. Y esta es la que tenemos que buscar con anhelo, con hambre, con sed, como vamos a estar viendo y estamos viendo en este momento. Entonces, el Señor no le dijo de una parte, de unas cuartas o unos versículos nada más, agarre unos nada más. No dice de toda, además dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y esto, sacar ciertas partes o ciertos versículos, es lo que usan los acomodadores y manipuladores de la palabra de Dios, que sacan la palabra del contexto. ¿Para qué? Para sus malas enseñanzas e intenciones, y así poder engañar a los que no les gusta estudiar la palabra del Señor. Porque aquel que estudia, aquel que todos los días inquiere en su palabra, aquel que viene a su palabra, mis hermanos, no va a ser engañado fácilmente por cualquier cosa que estos engañadores digan. Más el que no se alimenta, cualquier cosa que le digan es amén. Y nosotros los hijos de Dios debemos de saber a qué le decimos amén. Otros, mis hermanos, solo usan el Nuevo Testamento. Miren, hay predicadores que solo el Nuevo Testamento y desechan el Antiguo Testamento. Otros es al revés, solo el Antiguo Testamento y el Nuevo prácticamente no. Bueno, antes yo predicaba mucho, y lo confieso, yo predicaba mucho sobre el Antiguo Testamento, y es bello, hermanos,
Pero el Espíritu Santo de Dios me ha ido enseñando y ha estado hablándome a mi mente y me ha estado haciendo entender lo que dice la palabra en la carta 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice la palabra ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oigan, hermanos, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Ya lo leímos, ¿verdad? Cuando sea el día del Señor. Pero su palabra, toda su palabra es inspirada. Tiene el aliento, hermanos. Tiene el soplo divino. Hombres inspirados por Dios escribieron esta palabra, aunque el mundo diga que no, que eran hombres. No, hermanos, eran hombres inspirados por Dios. Por medio de su Espíritu Santo. Escribieron. ¿Para qué? Para que el fin de nosotros sea ser perfectos. No ya en el día de Cristo. Qué bello, ¿verdad, hermanos? Y dice que nosotros vamos a estar en qué? Enteramente preparados y preparadas para toda buena obra. Gloria sea el nombre de Cristo, porque cuando le permitimos, mis hermanos, al Espíritu Santo que nos hable, ¿sabe cuál es uno de sus trabajos principales? No es pegar brincos por ahí o alaridos o revolcarme en el piso en cosas que no son de la palabra del Señor, que no están en la palabra de Dios, que son cosas de hombres, mis hermanos. ¿Saben cuál es uno de los principales objetivos del Espíritu Santo en nuestra vida? Guiarnos a toda verdad. Y toda la verdad es la palabra de Dios. Entonces el Espíritu nos va a guiar a entender la palabra y nos va a llevar a ella y nos va a hacer crecer y nos va a ir perfeccionando, mis hermanos, cada día hasta el día de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre, mis hermanos. Toda la Escritura, toda. Esta bienaventuranza sigue a la mansedumbre. Recordemos que, como vimos, bienaventurados los mansos, ¿verdad? ¿Quiénes eran aquellos? No eran los cobardes, ni que huían, ni que todo les hacían, no. Eran aquellos que tenían el poder bajo el control y la voluntad de Dios. Por eso podemos comportarnos como hijos de Dios al mundo. Aunque nos estén haciendo lo que digan, hermanos, podemos someternos. Cuando nos sometemos al control de Dios, queremos crecer y parecernos más a Dios y así cumplir su voluntad aún con más precisión, como está en la palabra del Señor. Para los verdaderamente mansos, mis hermanos, este deseo de crecer será una sensación tan fuerte como el hambre y la sed. Bienaventurados entonces los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muchas personas hoy en día nunca han carecido de comida o agua, entonces les cuesta entender realmente el tipo de hambre y sed desesperada como la de muchas personas en los días de Jesús. Ellos tuvieron que padecer mucha hambre y mucha sed. Por eso el maestro utilizó estas dos comparaciones, mis hermanos. Yo recuerdo que, y lo digo para honra y gloria del Señor, cuando yo iba a evangelizar, cuando yo vivía en la zona sur, iba a evangelizar con un hermano amado en Cristo, el hermano Mariano Sequeira, y salíamos como a las 4 de la mañana porque teníamos que caminar 4 horas y media para llegar a 2 casas. Y salíamos a esa hora porque teníamos que subir un cerro, hermanos, altísimo. Además se llama Bellavista de Buenos Aires. Entonces, cuando llegábamos arriba, ya íbamos con mucha sed, aunque llevábamos agua, la tomábamos en el camino porque el cuerpo nos demandaba.
y también llevábamos hambre, y muchas veces llegamos a esos hogares y al ver, mis hermanos, oigan, al ver la necesidad que había de comida, nosotros ni siquiera nos preguntábamos, simplemente les dábamos nuestra comida para que ellos tuvieran que comer, y luego teníamos que devolvernos 4 horas y media más hasta nuestros hogares. Imagínense ustedes el hambre y la sed que sentíamos. Mire, uno venía en el camino, yo les cuento esto para alabanza y gloria de Dios. Uno iba por el camino y volvía a ver los árboles, a ver si había alguna fruta caída o algo, cualquier cosa, porque era una necesidad imperiosa. Así es que Cristo quiere que nosotros tengamos esa necesidad imperiosa por saciar nuestra alma, por saciar nuestra hambre, por saciar nuestra sed con la palabra de Dios, mis hermanos. Y cuando llegábamos a casa, nos daban aquella comida tan sencilla, pero para nosotros era el mejor manjar del mundo, porque saciábamos la sed que teníamos. Por eso es que el maestro utilizó estas 2 palabras para decirnos a nosotros que es dichoso aquel que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque él o ellos serán saciados, dice la palabra del Señor. Aleluya. La justicia, mis hermanos, es la cualidad o el estado de ser justo. Y justo significa que somos moralmente correctos, actuando de una manera recta, moral, virtuoso. La palabra nos dice en el Salmo 119, en la parte B, para que veamos ustedes que yo les digo cuándo y a dónde debemos ir cuando tenemos hambre y sed de justicia. Aquí, mis hermanos. Dice la palabra ahí en el Salmo 119, 172, parte B. Porque todos tus mandamientos, vean lo que dice la palabra, ¿verdad? No dice ciertos mandamientos de Dios, o como muchos dicen por ahí, no, eso no, ya eso no es válido para hoy. Oye, yo he escuchado, hermanos, de estos falsos profetas y falsos apóstoles que son hombres de Satanás, usados por el diablo, que dicen y le dicen a la iglesia, no, ya eso no, ya esto no es parte. No, miren, ahora el Señor me dijo a mí que esto es así. Son unos transgresores de la palabra del Señor y Dios les va a cobrar eso, mis hermanos. Porque la palabra dice que, porque todos tus mandamientos, todos, dice la palabra, toda la palabra de Dios, dice, toda es que inspirada por Dios. Porque todos tus mandamientos son justicias, o sea, son rectos, son correctos, son moralmente buenos, son virtuosos para nosotros. Por eso debemos de buscarlos siempre. Solo hay un criterio de justicia, mis hermanos, en el cual el cristiano debe de estar interesado. La justicia de Dios. La justicia de Dios debe estar como la más alta prioridad y ser algo continuo que con nosotros continuamente estemos buscando. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay justicia. Ahora, ¿por qué Dios nos manda a buscar la justicia de Dios como si tuviéramos una hambre y una sed increíble? Porque ni usted ni yo tampoco somos justos. Fuimos justificados en Cristo Jesús, pero mientras estemos en esta carne, todavía hay injusticia de parte de nosotros. Podemos entender entonces por qué tenemos que ir siempre al Señor para buscar saciar esa hambre y esa sed. Mateo 6, 33 nos dice la palabra del Señor así. Y era parte de lo que yo les decía hace un momento. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero muchas veces nosotros como cristianos, ¿verdad? Tercos y cabezones, ¿qué hacemos? Le cambiamos, ¿verdad? El verso y empezamos como buscando primero las cosas que serán añadidas en el mundo y tratando de obtenerlas por nuestros medios y tratando de encontrar el favor en el mundo, y cuando no podemos, entonces, vayamos a Dios, ¿verdad? Entonces dice, mas busca primeramente el reino de Dios
y su justicia. ¿Entendemos, hermanos? ¿Cómo no podemos cambiar la palabra del Señor como está escrita? Busca, dice el Señor, primero tu prioridad, tu número uno, tu necesidad más básica es el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando podamos entender, hermanos, este verso, entonces el Señor obrará en nuestro bien. Antes no lo va a hacer. Le vamos a quejarnos, Señor, pero tú me prometiste que me ibas a dar. Señor, tú me prometiste, Señor, aquí va a ser una sola queja contra Dios, sabiendo que nosotros estamos cambiando la palabra de Dios y no la estamos aplicando como Él dice. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú quieras, lo que tú necesites, serán añadidos como tú quieras, como a ti te parezca, ¿no? Serán añadidos según el conocimiento y la misericordia de Dios y serán añadidos en el tiempo en que Él quiera añadirlos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Entonces, debemos de buscar la justicia de Dios como buscamos la comida y la bebida, como si nuestra vida dependiera de ella. Yo quiero preguntarles, hermanos, nosotros como padres y madres también, ¿qué haríamos para buscar si no hay alimento para nuestros hijos? Yo sé que muchos de ustedes están volando en sus mentes en tiempos atrás, ¿verdad? Cuando había necesidad tremenda en los hogares. ¿Y qué? ¿Qué hacían? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Miren, en este momento yo puedo decir, a mí me da vergüenza ir a vender empanadas. Porque humanamente me da vergüenza, hermano. Yo lo reconozco, o sea, me da vergüenza. Pero yo no he pasado una necesidad de esas que me va a hacer que vaya y no solo ir, sino ofrecerla casa por casa y casi que ponerla en las manos de las personas, porque esto es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, así como nosotros buscaríamos alimento a como dé lugar para nuestros hijos, así nosotros también deberíamos buscar la justicia de Dios para ser saciados y para también ser quitada nuestra hambre. Por eso el maestro utilizó estas dos palabras, hermanos, hambre y sed, para ilustrar esta preciosa bienaventuranza, mis hermanos. Cuando nosotros estamos verdaderamente hambrientos y sedientos, cuando estamos ansiosos por satisfacer esa necesidad, el hambre llega, y estoy hablando en este momento del hambre física, ¿verdad? El hambre llega al punto de que ocupa cada uno de nuestros pensamientos en nuestro día. O sea, no hay manera de ignorar una hambre tremenda y una sed. Por lo que naturalmente experimentamos un impulso para satisfacer la necesidad de comer o beber tan pronto como sea posible. Y vamos a ver esto, hermanos. Nuestro cuerpo empieza a sentir necesidad de alimento y agua y se manifiesta con acciones físicas, ¿verdad? Un ardor, lo que decimos nosotros en la boca del estómago, ¿verdad? Un ardor, sonidos audibles, ¿verdad? En nuestras entrañas, en nuestras tripas, sonido, ¿verdad? Que suena como que se retuerce y todo el mundo oye aquello. También estas señales son enviadas por medio de nuestro cuerpo a nuestro cerebro y nuestro cerebro nos ordena satisfacer esa necesidad. Esa es la orden de nuestro cerebro, ¿verdad? Cuando tenemos hambre, nuestro cerebro nos dice, busque a ver qué hace para que usted pueda saciar esa necesidad. Vean qué lindo que es Dios. Yo cuando veo lo del cuerpo humano, digo, qué maravilla, Señor. De verdad, eres lo más grande, eres lo más maravilloso. No hay nadie como tú, nadie se compara. Ningún invento, ninguna de las cosas que hoy inventa el mundo puede compararse con el Dios maravilloso y creador en el cual nosotros creímos, mis hermanos. Entonces, nuestro cerebro nos ordena satisfacer esa necesidad y ahí acaba todo, ¿verdad? No.
¿Qué pasa si no obedecemos a nuestro cerebro y no buscamos cómo alimentarnos? ¿Ya Él no continúa avisándonos? No. Él continúa todo el tiempo que sea necesario y con más intensidad. Y entonces trae otros síntomas. Debilitamiento, cansancio, sueño. Miren, hermanos, en muchos países donde el hambre es algo que es tremendo, la gente prefiere dormir para no sentir esa necesidad imperiosa de comer y saber que no hay nada, mis hermanos. Por eso, miren, muchas veces ofendemos a nuestro Dios maravilloso. Muchas veces lo ofendemos cuando nosotros muchas veces decimos, pero es que eso ya me lo comí en la mañana. ¿Cómo me vas a dar de comer eso otra vez? Y a veces siendo hijos de Dios. Que la palabra del Señor nos reprenda, mis hermanos. Nos confronte. Esto no es de un hijo de Dios. Esa gente en África duerme. Prefiere que sus niños se acuesten temprano para que no pidan comida, porque cuando uno duerme se desconecta de esas sensaciones momentáneamente. Entonces ellos duermen porque no hay que comer. Y nosotros muchas veces decimos, pero es lo mismo. Otra vez lo mismo. Hermanos, recuerden, Pablo decía, con el bocado que tú me des y con el abrigo, yo con eso estoy contento. No ofendamos el nombre de Dios, ni su misericordia, ni su providencia, mis hermanos, porque Él nos puede castigar. Él nos puede castigar. Debemos actuar con la misma urgencia ante el hambre y sed de justicia de Dios. Estas personas, hermanos, que tienen esta hambre y sed de justicia, no solo de hacer la voluntad de Dios de corazón, sino también que se haga justicia en todas partes. Toda maldad los aflige y los hace añorar, hermanos, ese cielo nuevo y tierra nueva, ese hogar de justicia que está preparado para nosotros. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y el verso número 13. Dice la palabra de Dios ahí, pero nosotros, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Pregúntese siempre. Bueno, usted y yo. Y todos los demás que han creído en el maravilloso Jesús y en esa gracia salvadora, y nos hemos reconocido nuestros pecados, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, Él nos perdonó y le dijimos, Señor, sea el Señor de nuestra vida. Esos son nosotros. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales que mora la justicia, por la cual nosotros debemos de buscar todos los días. Vean de dónde viene, hermanos, vean dónde está. Un día estaba viendo un documental sobre el río Congo. Es uno de los ríos más caudalosos, profundos y tiene muchas caídas, cascadas y es peligrosísimo. Y el nacimiento es una pequeña fuente en la montaña. Ahora veamos nosotros de dónde viene esa justicia tan grande que nosotros disfrutamos. Dice, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ahí está el hogar de la justicia, según segunda carta Pedro 3:13. A esa la que debemos añorar, mis hermanos, y la que vamos a disfrutar eternamente cuando estemos en la presencia del Señor. Veamos esta parte, porque ellos serán saciados. Dios nos va a ayudar a llenar esa necesidad en nosotros si nosotros acudimos a Él. Dios no es distante, mis hermanos, ni intimidante con nosotros. No, Él quiere que vengamos a Él. Él no se va a aburrir. Él quiere que muchas veces vengamos en oración delante de su presencia. No decimos, no, es que ayer oré, ya es suficiente. No, si puede venir 1, 10, 20, 30 veces, Él nos va a escuchar. Porque venimos de corazón delante de su presencia, mis hermanos. Él va a trabajar en nosotros para alcanzar esa meta. ¿Cuál? La de ser saciados por el Señor.
Isaías 55, 1 y 2 dice la palabra de Dios ahí. A todos los sedientos, ¿quiénes son los sedientos? Yo les digo, hermanos, porque pregúntense siempre, ¿verdad? No lean y terminé ya, no. ¿Quiénes son los sedientos? Debemos de ser nosotros. Los que estamos buscando, ¿qué? La justicia de Dios. Bienaventurados, dice el Señor. ¿Quiénes? ¿Quiénes, hermanos? Los que quieren, los que tienen hambre y sed de justicia. Somos nosotros. Entonces Isaías dice, a todos nosotros, voy a ponerle ahí, hermanos, a todos nosotros los sedientos, vengamos a las aguas. Y los que no tengamos dinero, vengamos y compremos y comamos. ¿Por qué gastamos el dinero en lo que no es pan y el trabajo en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Oigan, hermanos, ¿qué dice el Señor? Coman del bien. Y usted dice, ¿pero dónde venden eso? Yo voy al supermercado y no venden. No hay cajas. Yo quiero muchas cajas de eso. Yo quiero tener una alacena llena del bien. Quiero tener todos los rincones de mi casa llena del bien. Pues entonces aquí está el bien. Venga la palabra del Señor. Venga su palabra y ella nos llenará de todo ese bien. Dice, óiganme, así como gritado, como escúchenme, como abran sus oídos atentamente. Coman del bien. Aquí está el bien. ¿Cuántas veces esta semana tú has comido del bien? ¿Has llenado la alacena? ¿O solamente compraste para el día nada más? ¿Y qué? Se deleitará nuestra alma con grosura, o sea, con llenura. Si le pedimos, hermanos, ayuda a Él, Él nos va a responder más allá de nuestras expectativas. Él sabe que la humanidad tiene un vacío que no podemos llenar nosotros, pero Él nos va a ayudar a llenarlo si acudimos a Él. Termino, hermanos, leyéndoles este salmo maravilloso. 107, verso del 1 al 9. Ponga atención, hermanos, y haga como dice aquí. Oigan atentamente, escuchen atentamente, estén concentrados con atención a la palabra de Dios. Salmo 107, del 1 al 9. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Amén. Dios es bueno, hermanos, porque para siempre es su misericordia. Díganos los redimidos de Jehová. Oiga, ¿quién más puede decir que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre que usted y yo? Es lo que dice la palabra en el verso 2. Díganlo, ¿quiénes? Los del mundo. No, el mundo no va a reconocer a Dios. Díganlo, los redimidos de Jehová. Los que hemos sido salvados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Usted y yo debemos de decirlo siempre: Señor, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Aleluya. Díganlo los redimidos de Jehová. Los que ha redimido del poder del enemigo. Él no tiene ya más lugar con nosotros. El enemigo no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué, hermanos? Nosotros estamos cimentados sobre la roca, dice la palabra de Dios. Y cuando vengan esa fuerza y esos vientos, nuestra casa va a permanecer. Por eso dice la palabra que los que ha redimido del poder del enemigo. Por eso el diablo no puede estarnos agarrando y utilizando a cada rato como cualquier cosa, porque usted y yo ya fuimos redimidos y fuimos limpiados por la sangre de Cristo y le pertenecemos a Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Y los ha congregado de las tierras, verso 3, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. ¿A qué les llama la atención este verso 4, hermanos? Anduvieron perdidos en el desierto por la soledad sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. ¿No era usted? ¿No era yo? Cuando estábamos sin Cristo. ¿Es cierto que andábamos perdidos
en este mundo que es un desierto, sin camino alguno. Es más, el camino de nosotros era un camino hacia el infierno, a la condenación, porque estábamos sin Cristo, sin hallar ciudad donde vivir. Oigan, hermanos, Él no está hablando de la ciudad acá donde estamos. Él está hablando de esos cielos nuevos y tierra nueva que están preparados para nosotros, donde mora la justicia y donde usted y yo vamos a ir a vivir, porque esa es la promesa del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Vean ustedes nuestra condición sin Cristo. Hambrientos y sedientos. Verso 5. Su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia, y aquí está la parte principal de esta predicación, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Solo en Cristo Jesús, usted y yo vamos a ser saciados, mis hermanos, de nuestra sed y de nuestra hambre física, y solo en Él también será saciada nuestra sed y nuestra alma de justicia de parte de Dios. ¿Entendemos? Todo, tanto física como espiritualmente, es saciado en Él. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria sea el nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cómo está nuestra hambre y sed de justicia? ¿O estamos recibiendo señales de que tenemos hambre y que tenemos que saciarla, de que tenemos sed y no hemos ido a la fuente preciosa? ¿Sabe cuál es la fuente preciosa? El que beba de esta agua que yo le daré, dice el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Un verso que debemos de tenerlo en la memoria, ¿verdad? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que esta agua que yo le daré, dice, será una fuente que salte en él para vida eterna. ¿De cuál agua estaba hablando? De la que la mujer samaritana le decía, ay, sí, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener nunca más sed. No, hermanos, está hablando del agua de vida que está en su palabra preciosa. Ahí nuestra hambre y sed de justicia serán saciados por el Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Esta mañana el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, amigos, que la palabra del Señor se glorifique y que Él reciba la honra y la gloria por todo lo que Él nos ha dicho esta mañana. Oramos en el Señor. Gracias, Padre, la gloria, bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados que hemos cometido. Límpiamos con tu sangre preciosa, Jesús. Y que esta mañana nosotros podamos venir delante de tu presencia pidiéndote, Señor, perdón. Por lo menos yo, Señor, sí quiero pedirte perdón, porque muchas veces te he ofendido con lo tanto que tú nos das, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname. Señor, que nosotros podamos esta mañana reconocer que desde que vinimos a ti, Señor, y como decía el Salmo, andábamos sin camino, hambrientos, sed, sin casa, sin ciudad. Mas cuando clamamos a ti, tú nos escuchaste, porque ya nos habías amado, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Y no solamente dice que tú nos salvaste, Señor, nos sacaste de ese camino, nos pusiste en un camino derecho. Gloria sea tu nombre, Jesús. Nos pusiste en un camino derecho. Saciaste nuestra sed, nuestra hambre.
Y ahora confiamos en tu providencia santa, Señor. Gracias porque como dice Juan, Señor, 4:14. El que beba de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y sí, Señor, el día que te conocimos, saciaste nuestra alma sedienta. Y ahora venimos cada día a ti, Señor, para saciar esa sed diaria y esa hambre diaria de ti, mi Señor. Queremos comer del bien para que nuestra alma se goce con grosura, con llenura, oh Señor de la misericordia. Gracias, porque seremos saciados. Incrementa, Señor, esa sed y esa hambre de justicia en nuestras vidas, para que nosotros podamos perfeccionarnos cada día a la estatura, Señor, tuya. Dios, gracias por tu palabra esta mañana. Bendice a todos mis hermanos, mis hermanas de la iglesia, a los amigos, amigas que escuchan estas predicaciones y que puedan tener una oportunidad para conocerte si no te conocen, Señor. Puedan abrir su corazón para que tú puedas entrar, Señor, y no hay otro camino. Tú dices, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Sabes qué debes hacer tú si no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Sabes qué hacer? Yo quiero decírtelo en este momento. Reconoce tus pecados, arrepiéntete, pídele perdón al Señor por tus pecados y hazlo el Señor de tu vida y Él vendrá a ti como esa fuente de agua que salta para vida eterna. Puedes hacerlo. Si quieres, puedes hacerlo. Dios te da la invitación. No la rechaces. Dios precioso, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todas las cosas esta mañana. Amén y amén. Bendiciones del Padre de la Gloria. Que este Señor esté con ustedes, hermanos, y se gocen y preparándonos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios hace en nosotros lo que tenga que hacer cuando nosotros nos disponemos a que así sea. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.